Las infecciones bacterianas en plantas pueden causar pérdidas significativas en la producción de una amplia variedad de cultivos. En el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora de Málaga, investigan para comprender y mitigar las enfermedades que estos patógenos producen en las plantas. Un grupo de científicos de esta institución ha conseguido revelar la sofisticada estrategia de división del trabajo que emplea una bacteria, la Pseudomonas syringae, para infectar los cultivos y para propagarse. Es la primera vez que se observa este comportamiento en bacterias que infectan plantas, un hallazgo que puede cambiar la forma en que combatimos un patógeno que provoca cada año importantes daños en muchos cultivos de gran interés económico. Pseudomonas syringae es una bacteria, o podríamos decir más bien que es un complejo de especies bacterianas, es decir, hay muchas Pseudomonas syringae con pequeñas diferencias entre sí. Y nos interesa particularmente porque infecta a un montón de plantas, de cultivos de interés agronómico. Pues aquí, pensando en el entorno, Pseudomonas syringae infecta tomate, produce la mancha negra del tomate, la judía, produce la grasa de la judía, kiwi o níspero, produce el chancro que le llaman de níspero y del kiwi, infecta el mango, la necrosis apical del mango la produce Pseudomonas syringae y muchísimas más cosas, guisantes, arándanos, cerezos, en fin. Puede sobrevivir en la superficie, en el exterior de la hoja, pero la mayoría activamente buscan la entrada en el tejido de la hoja. ¿Y cómo lo hacen? Pues se desplazan utilizando flagelos y acceden o bien a heridas, pero también a los estomas, las pequeñas aperturas en la superficie de la hoja que permiten intercambio de gases, permiten respirar a la planta, por decirlo de alguna manera. Entonces van activamente hacia allí, se desplazan y se introducen en el interior de la hoja, en lo que se llama el apoplasto, el tejido interior de la hoja. De hecho, la planta intenta cerrar los estomas para evitar la entrada de las bacterias cuando las detecta, y la bacteria utiliza proteínas de virulencia o toxinas para forzar la apertura de los estomas y poder entrar. Una vez dentro, la bacteria activa sistemas de ataque para suprimir las defensas de la planta. Se multiplica e intenta escapar en busca de nuevos hospedadores. Pero en este proceso, los investigadores han descubierto que las bacterias, que son genéticamente idénticas, asumen funciones diferentes con el objetivo de ser más eficientes. Mientras que algunas se encargan de suprimir el sistema inmunitario de la planta adoptando funciones de ataque, otras se ayudan de un flagelo para abandonar el tejido infectado en busca de nuevos nichos. Nosotros hemos aplicado una serie de técnicas que nos permiten analizar el comportamiento, la reacción de las bacterias, bacteria a bacteria. Una a una, estamos hablando de miles de bacterias, pero hemos seguido el comportamiento de cada una de ellas y nos hemos encontrado con una sorpresa, y es que, aunque toda la población, insisto, es genéticamente idéntica, no todas se comportan igual. Hay subgrupos, hay subpoblaciones que son funcionalmente diferentes, expresan un sistema o expresan el otro sistema. Y lo que es más llamativo todavía es que colaboran entre sí, cooperan entre sí para llevar a cabo una infección eficiente. De tal manera que o activan el sistema de ataque para crear un entorno seguro para sus compañeras, por decirlo de alguna manera, o activan el sistema de escape para lograr escapar antes de que el tejido colapse, el tejido de la planta colapse y, digamos, llame la atención a defensas externas del cerco. Nosotros hemos marcado con distintas proteínas fluorescentes bacterias en base a la expresión de genes que ayudan a la bacteria a atacar a la planta para así producir la enfermedad, o genes que lo que van a hacer es producir lo que se llama el flagelo, que es el aparato que va a ayudar a la bacteria a moverse, dispersarse e incluso en llegar a otro hospedador. Esa imagen es una imagen obtenida a partir de un tejido inoculado con una bacteria. Entonces, los puntos azules nos permiten visualizar los cloroplastos, que son unos orgánulos específicos de las células de la planta. Y eso lo que hace es que podamos identificar dónde están las células de la planta en el tejido. Y vemos que alrededor de esas células de la planta van creciendo la microcolonias de las bacterias. Cada puntito más brillante corresponde a una bacteria individual. Y lo que observamos es que en la periferia, en la zona cercana a la célula de la planta, las bacterias son verdes, lo que significa que están expresando la maquinaria de ataque hacia la célula vegetal.
Mientras que cuando nos alejamos de ese entorno de las células se van volviendo naranja o roja, lo que significa que están preparándose para la huida. Esto pues, se había descrito recientemente en bacterias que afectan humanos, pero nosotros somos los primeros en ver que es algo que también sucede en bacterias que infectan plantas. Y es más, tenemos una ventaja, y es que nosotros podemos trabajar dentro de la planta a la cual se está infectando de una manera relativamente sencilla o más sencilla que la gente que trabaja con patógenos humanos, que tienen más dificultad a la hora de analizar el comportamiento o la actuación de las bacterias, esta división del trabajo dentro del organismo infectado. Para nosotros es muchísimo más accesible, no es que sea sencillo, pero hemos desarrollado técnicas para hacerlo y, por tanto, en ese sentido, aunque hemos llegado un pelín después, tenemos una cierta ventaja. Podemos caracterizar este comportamiento de una manera más fina, más precisa, teniendo en cuenta al organismo infectado, en este caso la planta. Los métodos tradicionales para combatir enfermedades bacterianas en plantas suelen depender de antibióticos o agentes químicos. Sin embargo, esta estrategia puede generar resistencias de los patógenos a los tratamientos. El problema podría evitarse con nuevos procedimientos para combatir la enfermedad derivados de los resultados obtenidos en esta investigación. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la estrategia de combate ataca a la bacteria y la intenta matar, en el momento que aparece una pequeña variante, una bacteria variante que resiste a ese tratamiento, se expande y se vuelve predominante. Y entonces tu tratamiento deja de ser eficiente. Eso es lo que está pasando con los antibióticos, con la aparición de resistencias y con los fitosanitarios también ocurre. Entonces, ¿por qué nuestra investigación es diferente? Porque como lo que hemos visto es que para causar enfermedad es fundamental que las bacterias se coordinen y colaboren, ahora tenemos la posibilidad de prevenir la enfermedad no matando a la bacteria, sino impidiendo la colaboración. Sería como intentar, la diferencia entre en una guerra, matar a tu enemigo, a frenar el ataque sencillamente confundiéndolo o interrumpiendo sus comunicaciones o limitando parte del equipo, digamos, fundamental para que ataquen. Entonces, esa es la novedad que aporta nuestra investigación. Igual que cuando uno utiliza antibióticos para tratar enfermedades, también elimina la microbiota de nuestro estómago, que es beneficiosa. Cuando uno utiliza fitosanitarios en el campo, corre el riesgo de eliminar bacterias que son beneficiosas para los cultivos. Mientras que si nosotros utilizáramos un compuesto que interfiriera con esa comunicación, potencialmente eso podría ser una cosa mucho más específica y que causara menos daño también a la microbiota beneficiosa. ¿Qué implicaciones tiene además eso? El tipo de compuesto que tú necesitas utilizar para matar es un compuesto mucho más tóxico, mucho más contaminante que el tipo de compuesto que tú puedes utilizar para interferir y confundir la cooperación entre bacterias. Entonces, potencialmente, además de ser más robusta y más duradera la estrategia de combate de enfermedades, porque no selecciona resistencia, podría ser mucho más amable con el medio ambiente. La investigación, que se ha desarrollado durante 5 años y ha contado con financiación de la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía, hará posible plantear nuevas líneas de trabajo complementarias a las desarrolladas hasta ahora por este equipo de científicos. De momento nosotros entre nuestras prioridades inmediatas tenemos 2 frentes. Un frente que sigue siendo básico, que es profundizar un poco en algunos aspectos de los que se conoce muy poco, pero que nuestra investigación ahora nos permite responder. Por ejemplo, se sabe muy poco sobre cómo las bacterias, una vez que han infectado una planta o una parte del tejido, se extienden. Eso es una parte del ciclo de vida de esta bacteria muy desconocida y que ahora, como consecuencia de nuestra investigación, hemos visto que es importante. Y desde el punto de vista aplicado, pues lo primero que estamos haciendo es intentar ver si esto tiene implicaciones ya directamente con el tipo de estrategias de protección de cultivos que se utilizan. Entonces, en nuestro proyecto, que tenemos solicitado un proyecto al Ministerio ahora, pues vamos a ver qué tipo de impacto tiene, por ejemplo, en tratamientos de protección de cultivos con bacteriófagos, que esos son virus que atacan bacterias, que son como un nuevo frente que se están empezando a desarrollar para tratar bacterias. Según Carmen Beuzón, la investigación nos recuerda que incluso las formas de vida microscópicas pueden exhibir estrategias extraordinarias al coordinar comportamientos complejos.
además de mostrar una nueva perspectiva sobre cómo evolucionan las enfermedades vegetales y cuáles son los puntos vulnerables de la infección bacteriana en plantas.